¿Alguna vez te has preguntado cómo nació la Iglesia? ¿Cómo se extendió por el mundo? ¿De qué manera los primeros cristianos lograron convertir todo un imperio? Situémonos 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Era el día de Pentecostés. Un estruendo, como el del viento huracanado, resonó en la casa donde estaban reunidos los discípulos de Jesús. Estos vieron que aparecían lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Así se manifestaba el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo. Pero, ¿qué consecuencias tuvo esta acción divina en la vida de los apóstoles? Dejaron de tener miedo y de esconderse. Comprendieron la misión que Jesús les había encomendado. ¿Recuerdas cuál era? Predicar el Evangelio a todas las naciones. Comenzaba así la andadura del reino de Dios en la tierra. La Iglesia, constituida entonces por este pequeño grupo de discípulos, se manifestaba ya como algo sobrenatural y humano a la vez, fruto de la acción libre de los fieles, con sus limitaciones, pero asistidos por la ayuda divina. Se cumplía la promesa de Jesucristo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Con la ayuda del Espíritu Santo, la predicación de los 12 apóstoles dio sus frutos. Cerca de 3.000 personas se bautizaron tras el primer sermón de Pedro. Pronto fueron más de 5.000. Pero convertir el Imperio Romano no iba a ser fácil. Los romanos eran paganos y adoraban a un sinfín de dioses. A veces adoraban al emperador. Roma vio en el cristianismo una nueva religión que amenazaba el prestigio de sus divinidades. Se levantaron calumnias y crueles persecuciones. El Coliseo era el símbolo del poder de Roma y de los valores de la sociedad romana, ávida de juegos y de diversiones sangrientas. Fue uno de los escenarios del martirio de los cristianos. Era el mayor, pero no el único, anfiteatro del imperio, y en él se arrojaba a los cristianos a los leones. ¿Lograron aquellas persecuciones doblegar a los cristianos? No. Por el contrario, los fortalecieron en la fe. Los condenados eran asistidos por los demás. Rezaban por ellos, ayunaban y les enviaban, cuando era posible, la sagrada Eucaristía y alimentos de los que se privaban. Cuando un pobre moría, ayudaban a los huérfanos y a las viudas. Pero no solo se auxiliaban en la adversidad. La caridad era una prueba permanente de su fidelidad a la llamada de Cristo. Como verdaderos hermanos, se ayudaban en el camino de la santidad. El ejemplo de los cristianos despertó admiración entre judíos y paganos. Cumplían con sus deberes como buenos ciudadanos, eran perseverantes en la doctrina de los apóstoles, oraban y celebraban la Eucaristía. La coherencia de sus vidas impresionaba. Podían haber renegado de su fe para salvar sus vidas, pero preferían confesar a Cristo, aunque eso les acarrease el martirio. Muchos perecieron, pero su sangre sería la semilla de la que brotarían innumerables frutos de santidad. De este modo, la llama del Evangelio prendió con rapidez por todo el mundo entonces conocido. Cómo practicaban su fe y cómo la defendieron frente a la sociedad pagana de su época. Y encontrarás algún parecido con la sociedad actual, tan impregnada como aquella de materialismo. Aquí tenemos un grupo de jóvenes. ¿Qué cosas destacarías? Veamos. Visto de lejos no son un grupo, son una multitud. Más de 1 millón. Parecen muy alegres.
y vienen de muchos países, de todo el mundo. ¿Y qué festival es este? ¿Quién es el artista capaz de atraer a tanta gente? No te lo creerás. Un anciano de 84 años y no sabe cantar. ¿Vas entendiendo? Aquí tienes una representación de la Iglesia Católica. Algunos cardenales, obispos, bastantes sacerdotes y una inmensa mayoría de laicos. La Iglesia es siempre joven, aunque tiene más de 2000 años. Es universal. Acoge a gente de todas las razas, lenguas y culturas. Muy variados, pero unidos. Como una inmensa familia. Con el mismo Padre. ¿Por qué le quieren tanto? Pues porque representa a Jesucristo en la tierra. El Papa es el sucesor de Pedro. ¿Sabes quién fue San Pedro? Era pescador, y Jesús lo llamó para ser uno de los 12 apóstoles. Precisamente aquel que eligió para ser cabeza de su iglesia. Él fue el primer Papa. ¿No te intriga cómo de aquel insignificante grupo de 12 han surgido los más de 1100 millones de católicos actuales? ¿Sospechas lo que sucedió en esos 2000 años que van desde San Pedro al Papa actual? ¿No te parece raro que no desapareciera la Iglesia como el Imperio Romano, los gladiadores y las demás instituciones de aquella época? ¿Tal vez sobrevive la Iglesia porque posee poderes sobrenaturales? Acertaste. La Iglesia y cada uno de los católicos tenemos acceso a una fuerza por encima de lo humano. No es la fuerza de Star Wars. Nos la da Dios y se llama gracia. Esa ayuda divina es la clave de la más apasionante de todas las historias, la historia de la Iglesia. En ella encontrarás personas con todas las pasiones y bajezas humanas, pero también con todas las virtudes hasta grados heroicos. Hallarás en ella personalidades gigantes como la de San Pablo, San Agustín o Juan Pablo II, y otras muy corrientes como tú y yo. En esa historia hay hechos visibles y misterios invisibles. ¿Sabías, por ejemplo, que la mayoría de los miembros de la Iglesia viven, pero no en este mundo? ¿Oíste hablar de la comunión de los santos entre fieles vivos y difuntos? Te sorprenderás si estudias esta historia. Encontrarás en ella grandes epopeyas, dramas, persecuciones, traiciones, conversiones, sucesos extraordinarios. En resumen, un poco como aquella vigilia de la JMJ, un sol espléndido, vendaval, tormenta, de nuevo calma y alegría. Queridos jóvenes, hemos vivido una aventura juntos. ¿Quieres conocer lo mejor de la aventura del cristianismo? Lo tienes muy bien contado.